Bien, hermanos, aunque ya oramos, solo permítame encomendarme al Señor, invocar el nombre de Dios. Señor, como dice la palabra, invoco tu nombre para que me ayudes, me asistas, me des la gracia, me des la humildad. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta es la predicación número 4 de lo que es el Evangelio. El Evangelio, si ustedes recuerdan, es la noticia, es la buena nueva de lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos. No es una noticia cualquiera, es una noticia que al que la oye y la entiende, causa grandes cambios en su vida. Mi propósito con esta prédica es que los oyentes, incluyéndome, entiendan el Evangelio y respondan a él. Entiendan el Evangelio y respondan a él. Si yo te preguntara, el tema es el principal problema del hombre. Fíjate bien, si yo te preguntara a ti, ¿cuál es el principal problema del hombre? ¿Qué responderías? Claro, hay gente que dice que el principal problema del hombre es económico, que el principal problema del hombre es psicológico. Pero la Biblia dice que el principal problema del hombre, refiriéndose del hombre hacia Dios, oiga bien, del hombre hacia Dios, el principal problema del hombre es el pecado. Refiriéndose del hombre hacia Dios, ¿cuál es el principal problema del hombre, hermanos? El pecado. Pero si lo vemos desde el punto de vista de Dios hacia el hombre, el principal problema del hombre es que Dios es justo. ¿Que Dios es qué? Justo. Fíjese, te voy a decir algo. Suponte que Dios pues es medio santo, medio alcahueto, pasa por alto las cosas. Y el hombre tiene un problema, que es pecador y no se arrepiente. El hombre no va a tener problema en el día del juicio. ¿Entiende? El hombre no tiene problema. Pero el caso es, el principal problema del hombre es que Dios es justo. O sea, Dios es 3 veces santo. ¿Cuántas veces es Dios santo? Dios es demasiado limpio. Mira lo que dice Habacuc 1:13. Y vamos a leer bien este versículo. Habacuc 1:13. Solo voy a leer una parte. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Hermanos varones, ese versículo dice que Dios es limpio. No se oyó. Hermanas, vamos a decir las hermanas. Hermanas, ese versículo dice que Dios es limpio. Excelente. Aunque algunos dijeron que sí, que Dios es limpio, pero unas hermanas dijeron no. El versículo no dice que Dios es limpio, es muy limpio. ¿Se entendió, hermano? Hay que leer bien. De eso se trata la interpretación bíblica. No ande diciendo usted que Dios es santo, no. Es
3 veces santo. No ande diciendo que Dios es limpio, es muy. Y eso en gramática tiene su significado. Entonces, si Dios es muy limpio y 3 veces santo, estamos en graves problemas. Porque nosotros y nuestras comunidades somos pecadores. Y algunos somos pecadores arrepentidos y otros que no se quieren arrepentir. Entonces, ese Dios limpio un día va a reunir a todas las naciones. Las cosas no van a seguir como siguen, no. Un día Dios va a reunir a todas las naciones. ¿A quién va a reunir Dios? Va a haber un solo juicio, no son 2 juicios, uno para Israel, otro para la iglesia y otro para los impíos. No, un solo juicio. Dios no se complica. Un solo juicio. Hebreos 9:27. Eso está establecido, hermano. Eso nadie puede cambiar eso. Dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. ¿Qué enseña Hebreos? Que toda persona morirá y luego enfrentará el juicio de Dios. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Oiga bien, aquí no hay falsa doctrina que rebata eso. Son muchos los textos que dicen que la condenación va a ser eterna. Y la vida va a ser eterna. No hay una sin la otra. Va a haber un pueblo que se llaman las ovejitas que van a vivir eternamente con Dios. Y van a haber unas que se llaman los cabritos que van a vivir eternamente separados de Dios en el infierno, que la Biblia le llama el lago de fuego que arde con azufre. Mateo 25, 31 al 32. Mire lo que dice. Es que estamos hablando de un Dios santo. Miren, hermano, hoy sufrimos mucho. Que mire qué corrupción en este gobierno, mire que aquí hacen esto, mire que hacen. Hermano, tanta cosa que uno le da deseo de levantarse en armas, de hacer huelga en la carne. ¿Cómo es posible? Pero dice Dios, calma, calma, tranquilo. No des lugar a la ira, a la venganza propia, porque en esa ira y en esa venganza no obra la justicia de Dios. Déjame a mí, porque yo soy el juez. Yo voy a juzgar parejo tanto las acciones como las intenciones del corazón. Y mire lo que dice Mateo. Cuando el Hijo del Hombre, oiga bien, 31 y 32, ya lo dije. 31 y 32. Dice, vamos a ver, ahí está. Cuando el Hijo del Hombre, oiga bien, refiriéndose a Cristo, que se hizo hombre, venga en su gloria, en su segunda venida, hermano. Solo hay una venida, oiga bien, solo hay una venida.
Ya fue la primera venida, solo falta la segunda venida. Y todos los santos ángeles con él, o sea, no van a ser los santos que van a venir, son los ángeles. Ahí no es que la iglesia va a venir con él, no, la iglesia está aquí. El versículo es claro, dice, y todos los santos ángeles en su segunda venida, ¿quiénes vienen, hermano? Dios el Padre, Jesucristo y sus santos ángeles. No es la iglesia que viene, no. El versículo es claro ahí. Entonces se sentará en su trono de gloria. Es el mismo trono blanco. Es el mismo trono blanco. Se sentará en su trono de gloria, hermano. Majestuoso. Y serán reunidas delante de él todas las naciones sin necesidad de enviar policías. No, como un imán. Reunidas delante de él. No se sabe dónde será, pero va a ser acá en la tierra. ¿Qué nos enseña esto? Que todos vamos a comparecer. Todos, hermano. Usted y yo vamos a estar ahí, hermano. Usted y yo vamos a estar ahí. El presidente de Irán va a estar ahí. También el presidente de Estados Unidos, Rusia, Corea del Norte, ahí van a estar. El gordito ahí va a estar. Así que no se preocupe. Pilato, el que juzgó a Jesús, ahí va a estar. Herodes, todos ellos van a estar ahí. Toditos los emperadores romanos van a estar ahí. Obedientes y desobedientes, ahí van a estar, porque cabritos y ovejas. Usted lee el contexto. ¿Y saben quién va a ser el juez? Al que usted muchas veces no quiere obedecerle. ¿Te bautizás? Voy a pensarlo, hermano. Ante una orden que dice, id y bautícense. No, voy a pensar. ¿Y qué se cree usted, pues? Entrégate a Cristo. Voy a pensarlo, hermano. ¿Qué te crees, hormiga? Hermano, el evangelio hay que aclararlo. Vienes a la iglesia de vez en cuando. Tenga cuidado. Pero vas de vez en cuando al trabajo. No, todos los días. Y a la iglesia de vez en cuando. Cuidado. Ay, tarde ahí voy, pero ahí voy, hermano. Aquí estoy. Tenga mucho cuidado. ¿Cómo trata al Señor usted? Mucho cuidado. Jesucristo será el juez de todas las naciones. Hay un problema, hermanos. Hay un problema, y es que el problema del hombre es que Dios es justo. ¿Se entendió, hermano? Es que el hombre está emproblemado. Dios es justo. Y como juez justo, Él no pasará por alto. Te voy a poner un ejemplo. Mira, para aclarar. Hay un mafioso. El mafioso fue apresado por asesinato, homicidio, que no es lo mismo, malversación y muchos delitos más. A ese mafioso lo capturó la guardia, lo tienen ya en la Bartolina. Pero ese mafioso ahí en la Bartolina está silbando. Está riéndose. Está feliz. Aun cuando ha llegado el día de la sentencia, el día que debe de comparecer ante su tribunal,
Lo sacan, va amarrado, pero va silbando y riéndose y burlándose. Porque él sabe que no tiene ningún problema. Él ha sobornado al juez. Porque el juez es corrupto como él, es mafioso. Al entrar a la sala, él se da cuenta de algo, cambiaron de juez. Y pusieron a un juez que tiene 50 años de ser juez y es impecable. Ese juez no le hace caso ni al presidente más serio del mundo, no, es que él es recto. El juez no le importa que lo mate, es un juez justo, humanamente hablando. Y este mafioso se dio cuenta de que este juez lo va a juzgar. Comienza a temblar, los silbidos se apagaron, la burla se transforma en llanto. ¿Saben por qué? Está en problemas. ¿Cuál es el problema del mafioso? El juez es justo. Ese juez, por su justicia, no perdonará. Le va a sacar toditos los trapitos. Ni más ni menos. Y va a dictar la sentencia en base a la ley justa y a los trapitos sucios, que no son pocos. Hermanos, ¿cuál es la idea que el ser humano tiene de Dios? ¿Qué tal? Porque Dios es. Cuidado. ¿Qué tal vos ahí? Ya, ahí voy. ¿Cuál es la idea que el ser humano tiene de Dios hoy en día? Incluso muchos que se llaman cristianos, profesantes. ¿Cuál es la idea que tenemos de Dios? Que muchos tienen de Dios. Que Dios es tolerante. Que Dios es ¿qué? Tolerante, alcahueto. Se me ocurre un ejemplo. Abajo de mi casa había un ancianito. Ay, esos hijos le hacían una. Pues el ancianito se dormía temprano con su viejita. Esos hijos tenían bien medido, metían mujeres y se iban a la hora y ellos hacían, y papá, y que mi papá, y que no sé qué, y que yo respeto a mi papá. No había tal cosa. La idea que muchos tienen de Dios es que Dios es tolerante. Muchas personas tienen la idea de que Dios es tan tolerante que al final pasará por alto sus pecados. Que hay que sacar una carrera, que hay que asegurar el futuro, que hay que, ¿verdad?, a ayudar a los hijos, pero en cuanto al pecado, eso es de la religión. Hay personas que dice, podemos vivir como queremos. Hay personas aquí, y yo lo digo porque les amo. Hay personas aquí que piensan que podrán vivir como quieren, obedecer lo que les conviene y aún así estar bien delante de Dios. ¿Qué tal? Bien, no está bien. El verdadero problema del hombre es que comparecerá ante un Dios perfectamente justo y perfectamente santo, que escudriña lo profundo del corazón, y que ese Dios no puede ignorar el pecado ni aceptar sobornos viniendo de vez en cuando a la misa, de vez en cuando al culto.
Por eso la mayor necesidad del hombre, es que cuando se presente ante el tribunal de Cristo o trono blanco, haya un veredicto de inocente. Y no culpable. Preparémonos para enfrentar el trono blanco. Preparémonos para enfrentar el trono blanco, viniendo hoy al trono de gracia. Sabes que en su gran amor Dios ha extendido un trono en el arca. Había un propiciatorio y ahí se manchaba con sangre, porque quería decir, hay un trono de gracia para el pecador, porque viene el día que habrá un trono blanco, y en el trono blanco ningún ser humano será salvo si se le juzga por el mérito humano. Veamos, por favor, estudiemos ese trono blanco, Apocalipsis 20:11. Ciertísimamente esto va a suceder, hermanos. Apocalipsis 20:11. Y dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Queridos hombres, les pregunto, ¿verdad que el versículo habla de un trono blanco? ¿Ah? Hermanas, corrijan a los hombres. ¿El versículo habla de un trono blanco? Leamos bien. Es un trono más grande que ese volcán, porque en ese trono va a estar sentado el más grande del universo, y van a estar reunidas delante de ese trono todas las naciones, grandes y pequeños. ¿Por qué se le llama trono blanco? Lo blanco representa la santidad absoluta. No es una santidad cualquiera, es una santidad absoluta. 3 veces santa. La totalidad de la santidad estará ahí. El juez es completamente santo, no es corrupto. Es completamente justo. Es completamente limpio, no hay corrupción en él. En ese juicio no habrá parcialidad, corrupción ni error. Cada persona será juzgada con absoluta rectitud. Cada persona será juzgada con absoluta rectitud, tanto lo interno como lo externo. Cada obra que el ser humano haya hecho será examinada rigurosamente según la santidad de Dios. Todo quedará al descubierto, tanto acciones como intenciones. No es un tribunal humano. Dice la Biblia que aún el cielo y la tierra van a huir delante de ese gran trono. Es el tribunal de un Dios soberano. Nada puede esconderse de Dios. Cuando Él se siente, Él juzgará. No habrá ningún lugar que escape, ni que se refugie. No habrá ninguna persona que huya de este tribunal o que pueda refugiarse en otro lugar.
Solo valdrá una cosa: estar a cuentas con el juez y seguir los términos del juez. Haberse rendido antes ante ese juez. Al final yo voy a hacer una invitación para que te rindas ante ese juez. ¿Saben? Ese tribunal es pero tan santo que solo hay uno que califica para pasar la prueba. Se llama Jesucristo. Él mismo. Y ese Cristo es el esposo de la iglesia que hoy en día se está santificando. Por eso a los jóvenes y también a los papás y a las mamás hay que enseñarles membresía. Porque miren, hermano, hoy hay gente aún sirviendo al Señor y te congregas en una iglesia. No, ahorita no me congrego, pero ahí ando sirviendo al Señor. Qué terrible. ¿De qué iglesia eres miembro? ¿Quién es tu pastor? ¿Bajo qué cobertura estás? ¿Eres miembro ya de la iglesia? No, pero ahí estoy sirviendo. Cuidado. Dios ha dado órdenes precisas de la membresía. El por qué ser miembro de una iglesia. Hermano, hay padres que envían a sus hijos fuera o aquí en el país, pero no les importa la iglesia donde van a ir. Lo que les importa es el calibre de universidad. Hay que tener cuidado con esa mentalidad mundana. Que en la iglesia, ahí vamos a buscar después. Cuidado. Ahí me queda cerquita la iglesia, ahí voy a ir, no importa, que quizás ni es iglesia establecida, ordenada. Una división se dividió, es un poco de rebeldes, coreitas ahí. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Solo Cristo calificará ante ese tribunal. El gran trono blanco es tan santo, tan puro y tan perfecto que proclama la imposibilidad de que un pecador sea aceptado por sus propios méritos. Es imposible que el mérito humano sea tomado en cuenta. Su blancura revela la santidad absoluta de Dios y la perfección de su justicia. Por eso el hombre necesita urgentemente un mediador. De la misma perfección, del mismo calibre que Dios. Y ese mediador es Jesucristo. Por eso dice, 1 Timoteo 2:5, hay un solo mediador, solo Él califica. No es María ni Monseñor Romero. Esa es una blasfemia en contra de Dios. Una blasfemia. María no es mediadora, es como nosotros. Un vaso escogido para un propósito. Monseñor Romero no es mediador. Él es un hombre pecador como nosotros. Solo su justicia satisface las demandas de Dios y puede hacer acepto al pecador delante del juez. Mire, te voy a decir quiénes somos nosotros, cuáles son nuestras credenciales. Mira, Isaías 64:6, mira lo que dice. Dice, y leamos bien, hermanos. Si bien todos nosotros, dice todos, ¿cómo dice, hermano? No dice nosotros, todos somos como suciedad. Y todas nuestras justicias, aquí vaya, porque hay justicias en nosotros, hay cosas buenas en nosotros. Y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia.
trapos menstruosos, trapos de leproso. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Este texto nos descalifica a todos para estar ante el tribunal por nuestro mérito. Ve al Parque Guzmán o a cualquier otro parque y haz una encuesta de 10 y pregúntales cómo yo puedo entrar al cielo, y vas a ver que la gente está equivocada. La gente te va a decir portándonos bien. Sí, pero es que para ser salvos por buen comportamiento debe de ser un comportamiento 100, y no hay comportamiento 100. Siendo bueno, pues sí, pero siendo bueno es guardar los 10 mandamientos. Siendo bueno, porque lo bueno para Dios es guardar los 10 mandamientos con exactitud, y no hay nadie que guarde los 10 mandamientos. Incluso todos acá, somos ladrones, porque más de algún dulce nos hemos robado nosotros, ¿o no? Un centavito. ¿No pediste permiso a tu mamá? Todos hemos pecado. Necesitamos una justicia perfecta. Se cuenta la historia de un cantante que su mayor anhelo era cantar en el palacio del rey. El rey vivía lejos y se decía que era inaccesible esa ciudad porque ahí estaba un rey bien santo. Y el cantante pasó 5 años trabajando para tener un buen traje, tener un buen caballo blanco, y tocó la puerta para que le abrieran. ¿Y qué quiere? Quiero entrar y cantarle al rey. No puede. ¿Y por qué? Dijo, si 5 años he pasado. Pasó 10 años más. Consiguió un mejor traje, se esforzó más y consiguió un mejor caballo. Y cuando iba llegando a la puerta, faltaban 2 cuadras, se cayó en un charco, se le ensució el traje y el caballo se le fue, también manchado. El hombre no podía levantar la cabeza y a gritos decía, si no pasé la primera vez, ¿cómo voy a pasar esta vez? Mejor ni toco la puerta. A los gritos salió el príncipe, el hijo del rey, vestido de una túnica blanca, un poco más blanca que la nieve. Ese príncipe había ganado esa túnica en una gran batalla y se le había dado esa túnica. Y el príncipe le dijo, ¿por qué llora? Porque por esto y esto y esto. Le dijo, yo estoy condenado, le dijo. Yo no puedo entrar a ese palacio. Y le dijo, hay una manera que puedes entrar. ¿De verdad? Le dijo, sí. Ponte mi túnica, yo te la regalo, si crees. ¿De verdad? Le dijo. ¿Usted me la regala? Si creo. ¿Sí? ¿Crees? Yo creo, le dijo. ¿Pero qué voy a hacer con estas manchas? Mi túnica las va a cubrir. Ponte la túnica. Y se puso la túnica. Y mira, le dijo, cuando entres, solo cuando el guardia te vea, porque ellos conocen mi túnica. Y cuando mi padre te vea la túnica, te va a dejar entrar, le dijo. Te va a decir, bendito, entra en el gozo de tu Señor. Así fue. Y dice que entró, los guardias lo llevaron en brazos y el rey le dio la bienvenida, porque este cantante entró por medio de la túnica del hijo del rey. De esa manera es la justicia de Cristo. Dios es un Dios justo y el juicio de Él es justo. La ley
para poder cumplir los 10 mandamientos, la ley exigía obediencia perfecta. ¿Qué exigía la ley? Obediencia perfecta. El que no cumple perfectamente la ley de Dios está bajo maldición, dice la Biblia. Deuteronomio 27:26, miren lo que dice. Cuando Dios dio la ley, les advirtió y les dijo: el que no cumpla la ley está bajo maldición. Le cae la maldición, le cae el castigo de un maldito. Deuteronomio 27:26. Maldito el que no confirmare, el que no cumpliere, el que no obedeciere las palabras de esta ley para hacerlas, para cumplirlas. Y dirá todo el pueblo: amén. El pueblo no sabía a qué se metía. El pecador merece la muerte de un maldito. Todo pecador, incluyendo todo pecador merece la muerte de un maldito. Todo pecador, hermanos. Con una manchita. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado, ¿qué dice? Pero miren, hermano, el pecado es un delito infinito. ¿Qué clase de delito es el pecado? Así que no es una muerte física nada más. Porque hay que leer bien y escudriñar bien la palabra. Si el pecado es un delito infinito contra un Dios infinito, la muerte debe de ser infinita. Y la muerte más desastrosa, más vergonzosa en esta vida. Ahora, todos estamos emproblemados porque todos hemos pecado en Adán. No sé si alguno de aquí ha codiciado alguna vez. Mujer, carro, casa. Ay, cómo me gustaría esa casa. Ya codició. No me gusta esta casita que tengo, este carrito que tengo. No me gusta el sueldo que tengo. Me gustaría el sueldo de don Julano. Ay, sí. Si yo, codicia. ¿Por qué no viene el domingo usted, hermano? Al mes, ¿verdad? Viene. Es que fíjate que tengo que hacer esto. Tiene otros dioses. Está adorando a otros dioses. Dios ha dejado el día del Señor para adorarlo solo a Él. Entonces nadie puede calificar. Significa que el ser humano ha quedado separado de Dios y no alcanza la perfección que Él exige. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. El ser humano no alcanza la perfección que Dios exige. Por sí mismo, nadie puede presentarse justo delante de Dios. Ahora miren, hermanos. Si Dios de verdad es justo, y de verdad que lo es, Él debe de castigar al ser humano. Repito. Si Dios de verdad es justo, Dios debe de castigar al ser humano. Si Dios es justo, Él no puede simplemente perdonarte. No. Tiene que castigarte. Hermano, perdón que voy a emplear un ejemplo bien duro. Mira, si Dios es justo y santo, Él debe de castigarte porque tú has cometido muchos pecados. Yo me estoy incluido ahí. Yo he ofendido mucho la santidad de Dios. Mire, es que el ser humano, él se le tira el pecado al otro. Yo les decía en los grupos pequeños que tengamos mucho cuidado con lo que ha sucedido en Venezuela. La gente anda diciendo, es que ahí en ese lugar eran gente de brujos.
Es que en ese lugar era gente malas. Podría ser. Pero ¿cuál es la diferencia de un brujo y de un desobediente como tú y yo? Nosotros a veces obedecemos a Dios, a veces no. Y a veces no lo hacemos por ignorancia, sino que lo hacemos en nuestros cabales sentidos, sabiendo que es desobediencia. ¿Y cuál es la diferencia de ese brujo de allá con el nuestro? No hay diferencia, es el mismo color. Así que lo raro es que a nosotros no nos haya pasado lo de Venezuela. Porque eso es lo que nosotros merecemos y debemos de estar calladitos orando por ellos y por nosotros. Si Dios es justo, tiene que castigar. Un ejemplo, suponte que al llegar no va a pasar eso. Al llegar hoy a tu casa, toda tu familia está muerta. Un asesino, un sicario los mató. Tú te indignas y recurres a la policía y vas tú mismo con la policía. Yo iría, hermano, con la policía. Yo me indignaría, iría con la policía. Y vas con la policía y gracias a Dios logras capturar al sicario. Lo traen amarradito ante el juez. La ley justa dice que le cae pena de muerte, cadena perpetua al sicario. Pero de pronto el juez dice, yo soy un juez de amor misericordioso y perdono a este hombre porque yo soy bueno. Es la idea que muchos tenemos de Dios. No, Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Yo puedo estar sin arrepentimiento, yo puedo estar de desobediencia y no hay problema. El sicario queda libre y es más, lo viste comiendo en uno de los mejores restaurantes con el juez. ¿Qué dirías tú de ese juez? Es más corrupto que el sicario. Pondrías publicaciones por donde quiera que hay un juez corrupto que no ha hecho justicia. Dios no es corrupto ni injusto. Él es el más justo del universo, por lo tanto debe de castigar. ¿A quiénes? ¿A los pecadores de Venezuela? ¿A los pecadores de allá del otro terremoto? No, a todos los pecadores. Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. La humanidad desde Adán ha pecado, debe de ser castigada. Igual tú has pecado muchas veces, has violado los 10 mandamientos, mereces Deuteronomio 27:26, maldito el que no guardare esta ley. Mereces Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron, el pecado trae muerte. Por eso, querido, por eso que he dicho, el Evangelio es una buena noticia. ¿Y qué es el Evangelio? ¿Por qué no deja de predicar del Evangelio, hermano? Siempre predicaré del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de lo que Dios hizo en Cristo Jesús para salvarnos. No, el Evangelio no es la buena noticia de lo que Dios hizo para salvarnos. No, de lo que Dios hizo en Cristo. ¿Cómo puede Dios perdonar a un pecador como tú y yo y al mismo tiempo mantener su justicia y no ser como ese juez corrupto, pues? Yo perdono a Jorge, yo perdono a Nancy. No, Dios no puede ser así. Nancy y Jorge deben pagar. ¿Cómo puede Dios perdonar a Jorge y a Nancy y Dios seguir siendo justo? A través de un sustituto. Ponga atención. ¿Cómo puede Dios perdonar a Jorge y a Nancy y seguir siendo justo? A través de un sustituto.
a través de un mediador que tome el lugar de Nancy y de Jorge, pero en todo, que tome el lugar de ellos. Nancy, con todo respeto, y Jorge han violado los 10 mandamientos. ¿No es así, Nancy? Jorge, han violado los 10 mandamientos. Entonces, ellos necesitan un mediador en todos los aspectos. Ellos violaron los 10 mandamientos. El mediador debe de cumplirlos. El sustituto debe de cumplirlo, pero a la perfección. Y luego, el sustituto, Nancy y Jorge, merecen la muerte de un maldito acá en la tierra y luego al fuego eterno. El sustituto debe de pagar por ellos. Pagar con muerte, ojo por ojo, decía la ley. ¿Cómo decía la ley? Ojo por ojo, diente por diente, piel por piel, mano por mano. Mira, si tú estás endeudado con el banco, con tarjetas, que yo sé que hay, y me vas a entender, la financiera esa o el banco ese no te va a perdonar así por así. Vea, hermano. Es que aquí es que pague. ¿Y cuál es la otra solución? Que pague. ¿Y cuál es la otra solución? Que alguien pague. El banco, para perdonar la deuda, alguien debe de pagar, el de la deuda o otro. Porque el banco es correcto, hermano. Es que los bancos no son sangrones. Ellos claramente han establecido sus contratos, sus líneas. Y uno va porque quiere, hermano. Ellos son claros. ¿Y por qué fue, pues? Estos bancos no, terribles, son corruptos. No, ahí tienen las leyes, ahí están diciendo y ellos están en base a la ley. Los bancos son correctos. Pero Dios es más correcto que los bancos. Dios es más justo. Pero también es misericordioso. Y entonces, Dios escogió. Dios vio dentro de todos los ángeles, a ver si había uno que pudiera venir a redimir a la humanidad. Que pudiera venir a qué, hermano? Redimir es pagar. Mire, hermano, nosotros usamos a veces términos, no los explicamos. Redimir es, ¿qué es redimir, hermano? Pagar. Entonces Dios no halló a ningún ángel, porque la redención del ser humano es de mucho costo. La redención del ser humano tiene que hacerlo un ser infinito. Yo quiero que me entiendas, por favor, que tu adoración cambie de hoy en adelante. Mira, la redención del ser humano es tan infinita, pero tan santa, debe de ser una ofrenda tan santa, tan pura, que el que realice la ofrenda tiene que ser tan, pero tan santo y tan puro. Y al único que Dios halló fue a su Hijo Jesucristo. Deberías decir amén. Mira, en Apocalipsis 5 dice que el león ha vencido para quitar los sellos, dice. Pero lo tremendo es que no aparece un león. ¿Sabes quién aparece? Un cordero como inmolado. ¡Wow! No aparece león. Aparece un cordero como inmolado. ¿Sabe por qué? Porque el león habla de la realeza de Cristo. Cristo es tipificado como un león. El león de la tribu de Judá ha vencido.
Pero también aparece ahí cómo fue que venció ese león. Se hizo un cordero sacrificado, sustituto, por amor a ti y a mí. Mi pasión es enseñar esto en el parque, enseñar esto a niños y enseñarles a ustedes. Porque si después de que yo te enseñe esto, incluso a mí mismo, sigo mi vida, entonces no he entendido. Sigo mi vida como la he estado viviendo, entonces no he entendido. He venido a una misa. Estoy hablando para que me entiendan. Es lo mismo. La señorita que entiende eso será una señorita consagrada al Cordero. El joven, el padre de la familia, no será cualquier familia, será una familia para Dios. Cristo Jesús se hizo carne. ¿Qué se hizo Cristo? Se hizo carne. Guardó la ley. Pagó. Se encarnó viviendo 33 años, guardando la ley a perfección para satisfacer la justicia de Dios. Para satisfacer la justicia de Dios. Y dárnosla a nosotros al creer en Él. Dios, Jesús se encarnó 33 años, guardó la ley. A Él le fue dado una túnica de justicia para dárnosla a nosotros al creer en Él, sin mérito alguno. El mérito es de Él. Para que tú y yo, al presentarnos ante el trono blanco, que vamos a tener que presentarnos, fuéramos declarados justos y no culpables, inocentes y no culpables. ¿Sabe cuál era la ambición de Pablo? Cuando yo me presente, dice Pablo, ante el trono blanco, yo deseo, dice, ser hallado en Él, en Cristo, habiendo puesto mi fe en Él, no en mi justicia ni en mi mérito. ¿Sabes? Hay quien no entiende este verso, yo espero que lo entienda. Gálatas 3:13, mire lo que dice. Ahora, a ver si hay más luz, más claridad y más amor, más adoración a Cristo. Dice, Cristo nos redimió. Redimir significa rescatar, liberar, pagando un precio. Y que Dios no puede perdonar, alguien debe de pagar. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Sabes por qué a Cristo lo llevaron al Gólgota? Fuera de la ciudad santa de Jerusalén. Tenían razón. Aunque Él era el más santo y más inocente, pero estaba cargando con el pecado de su iglesia. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Redimir es rescatar pagando un precio. Hecho por nosotros maldición, para que nosotros fuéramos hechos justos y benditos. Por eso ustedes tienen al frente predicando a un hombre justo. Y no estoy jactándome. Es más bien dicho, a un hombre justificado. Y también yo estoy frente a muchos. Espero que han sido justificados, que son justos, pero que ha habido un proceso que se llama justificados. No porque son buenos ustedes, sino porque ustedes y yo hemos puesto nuestra fe en el justo.
Cristo, siendo completamente santo e inocente, tomó sobre sí el castigo que correspondía a los pecadores. De esa manera Dios perdona, de esa manera y solo de esa manera. Y no hay otra manera que Dios perdona. De esa manera Dios perdona, castigando a su Hijo y perdonándonos a nosotros. Para que haya perdón, debe de haber pago. ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta ante lo que Dios hizo en Cristo Jesús? ¿Cuál debe de ser la respuesta de muchos que estamos acá ante lo que Dios hizo? La respuesta es no méritos humanos, fe. ¿Cuál es la respuesta? Fe. La palabra fe proviene del griego pistis, que significa confianza en una persona. O sea, no es que confianza en una persona o promesa. En el contexto del Evangelio, la fe salvadora es confiar en la persona y la obra de Jesucristo. No simplemente creer que algo sucederá, como dice la señora del mercado. Yo tengo fe que voy a vender. Esa no es fe. La señora es positiva. La señora tiene esperanza que va a vender, pero esa no es fe. La fe tiene un objetivo, tiene un objeto, tiene un sujeto, podríamos decir, y es Jesucristo. La fe salvadora es en Jesucristo, en lo que Él hizo. Fe es venir con manos vacías. No confiando en ninguna obra buena. Señorita, tú puedes ser una virgen. Hombre, tú puedes no haber matado. Puedes ser el mejor de tu casa, un gran esposo. Pero nada de eso te va a valer en el gran trono blanco, porque es tu mérito. Fe es venir con manos vacías, confiando en ninguna obra buena que yo pueda hacer para salvarme, para ganármela, porque nosotros somos como un vaso de agua limpia con una gota de agua negra dentro. No sirve. El mérito no sirve. Es el mérito de Cristo. Mérito es ganar algo. Nosotros no podemos ganarnos el trono blanco. Cristo sí. Su mérito sí. Por eso se le llama la profesión de fe. Te pido que inclines tu rostro, por favor, en reverencia. Inclina tu rostro. Por favor, ora. ¿Cuántos de los que están aquí no han hecho su profesión de fe? Y hoy el Señor te ha hablado por la palabra. Y puedes decir, yo he estado engañado, pero hoy he entendido que yo no puedo ser salvo por mi esfuerzo ni por mi mérito. Necesito poner mi fe en Jesucristo. Necesito poner mi fe en el Hijo de Dios, aquel que tiene plena justicia. ¿Quieres hacerlo? Enseñar, levanta la mano ahí donde estás. Yo voy a orar por ti. Muchas gracias. Dios te bendiga, gracias.
Yo no te voy a hacer llamar a pasar al frente, no, yo no voy a pasar a eso. Tú y Dios, si lo has hecho de corazón, hazlo ahí. Habrá algo otro, además de esas dos personas que dice yo he vivido engañado, pero hoy el Evangelio me ha despertado. Yo quiero presentarme ante el gran trono blanco, inocente, y solamente puedo hacerlo por medio de el inocente. Quiero poner mi fe en Él. ¿Alguna otra persona que quisiera hoy hacer su profesión de fe? Hoy puedes hacerlo. Dice la Biblia, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Padre, te doy muchas gracias por los que han hecho su profesión de fe. Y te pido por todos los que no lo han hecho, que les quede claro, Señor, porque tal vez por temor no lo han hecho, pero que les quede claro en el entendimiento que el hombre está emproblemado y el problema es que Dios es justo. Pero ahora, Señor Jesucristo, ahora queremos adorarte, queremos cantar un glorioso coro, que lo vamos a poner ahí en la pantalla. El glorioso coro, santo, santo, santo. Que me lo ponga ahí, por favor. Bien, pongámonos en pie, por favor, adorando a ese Cordero.